Una vez más, nos vamos a la mano derecha, le damos a agregar, agregar una nueva pregunta y ahora podemos elegir una pregunta de verdadero o falso. Le damos a agregar. Igual, hay que etiquetar nuestras preguntas para poder reutilizarlas después. Esta va a ser una pregunta de dos opciones nomás, verdadero o falso. Acá hacemos nuestra formulación con toda la creatividad que queramos o sencillamente formulándola con un texto. En la parte inferior, esta pregunta va a ser considerada verdadera o como falsa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Acá nosotros indicamos. Por ejemplo, el enunciado que acabo de simular tiene que ser evaluado como verdadero. Entonces ahí le indicamos. Finalmente le doy guardar cambios y continuar editando en caso yo requiera alguna corrección, o guardar cambios y regresar a la pantalla principal donde se están acumulando mis preguntas. Veamos una forma más para generar preguntas en nuestras evaluaciones. Nos vamos una vez más a la opción de agregar, agregar una nueva pregunta. Y ahora podemos elegir, por ejemplo, una pregunta numérica. Le damos a agregar. Una vez más, identificamos a nuestra pregunta con un código que nos ayude a recordarla y utilizarla en ocasiones posteriores. Hacemos un enunciado de la misma que podría ser inclusive una figura de alguna fórmula matemática o un problema que querramos plantearle a nuestros estudiantes. Planteamos nuestro enunciado. Nos vamos a la zona de respuestas y ahí especificamos, dado que es una pregunta matemática que espera una respuesta numérica, esperamos, por supuesto, una respuesta numérica. Supongamos que la respuesta que esperamos es 100. Imaginémonos que es un ejercicio que tiene que arribar esta respuesta. Acá podemos especificar un margen de error para las respuestas. Si es una respuesta que debe arrojar un resultado exacto, nuestro margen de error puede ser 0. Si es producto, por ejemplo, de algún ejercicio de simulación, podemos aceptar algún margen de error. Por ejemplo, 10. 10 hacia arriba, 10 hacia abajo, en la misma unidad que se haya especificado la respuesta. Muy bien, y eso es todo. Si es que nuestra pregunta o formulación demanda más respuestas numéricas, acá tenemos la opción para poder añadir 3 por default, y si necesitamos más espacios, acá tenemos la opción para ampliar. Yo solamente voy a simular que requiero una sola respuesta. Me voy a guardar cambios y con eso debería retornar a la pantalla principal. En caso no suceda así, el sistema me va a alertar de que en mi formulación de una pregunta falta algún elemento. En este caso, el elemento que está faltando está indicado aquí con letras rojas. Dice, una de las respuestas deberá tener una puntuación de 100%. ¿Qué quiere decir? Al existir la posibilidad de tener más de una respuesta numérica, yo tendría que especificar cómo se va a valorar cada una de ellas. 50-50, 80-20, 70-30, por ejemplo, en caso fueran solamente dos opciones. Como yo he generado una sola respuesta, le voy a asignar el 100% de la nota a esa respuesta. Es por eso que me salió la indicación de error. Corregido, regreso a la parte inferior y una vez más le doy guardar cambios. Si todo está bien, me va a llevar a la pantalla principal donde se están acumulando nuestras preguntas. Ahora elijamos una opción que obligue al alumno a darnos una respuesta de manera escrita. Elegimos para eso la opción ensayo. Le damos agregar. Una vez más, una identificación de la pregunta, un buen enunciado, y dado que es una pregunta abierta, no hay más que especificar con respecto a la respuesta. Sin embargo, podemos establecer alguna serie de criterios para poder recibir esa respuesta escrita. Podemos decidir el formato de la respuesta, HTML, que es el formato de las páginas web,
es el formato por default, pero también podríamos solicitarlo en un texto sin formato, completamente plano. HTML es el formato más versátil en tal caso. Requerir texto. Podemos mandatoriamente pedirle al alumno que introduzca un texto para que su pregunta sea válida. Porque también podría dejar la pregunta sin responder y pasar a la siguiente. Podemos especificar el tamaño, la cantidad de líneas que puede escribir. Si le pedimos una respuesta corta, por supuesto, serán solamente unas 5 líneas. 40 líneas es el máximo que nos permite el sistema. Dejémoslo en 10. Podemos, por supuesto, darle la oportunidad al alumno de entregarnos un archivo en lugar de escribir en la caja de respuestas. En caso de eso suceda, acá habrá que especificar cuántos archivos puede subir o podemos autorizar que suba, ¿no? 1, 2, 3 o no establecer ningún límite. En este caso yo voy a suponer que quiero una respuesta escrita, pero también que me adjunte un archivo con algún cálculo. Por lo tanto, voy a pedirle que adjunte un solo archivo. Archivos adjuntos requeridos. Adjuntar un archivo puede ser algo opcional o puede ser un requisito de la pregunta. En el planteamiento y la simulación que estoy realizando, quiero que sea algo obligatorio. Por lo tanto, le voy a exigir que por lo menos suba un archivo. En tipos de archivos aceptados podemos inclusive modular el formato de archivo que esperamos recibir. Pero creo que en el enunciado basta con especificarles si lo que esperamos es un Excel, es un PowerPoint o algún archivo de algún otro tipo. Lo mejor es dejar flexibilidad en ese aspecto. Muy bien, entonces con eso ya terminamos de formular la estructura y planteamiento de la pregunta. Finalmente le damos guardar cambios y con eso una vez más regresamos a la pantalla principal donde se están compilando nuestros resultados.